Bueno, este video va a ser como para demostrar cómo poder hacer una circunferencia, pero esta vez utilizando los senos y los cosenos del ángulo, utilizando toda la medida más algebraica que se necesita tener. Listo. Para iniciar vamos a ver probablemente este video sea partido en dos partes, uno para explicar y el otro también para explicar y demostrar. Este solo va a ser probablemente solo demostración debido a lo extenso que es este código. Listo, para iniciar vamos a inicializar como tal las bibliotecas que van a ser el seglut, que va a ser lo que nos permitirá hacer todas las ventanas, el mat.h, que es lo que nos permite trabajar con los senos y los cosenos y los tangentes, los ángulos como tal, solo que esto siempre va a estar en radianes, no en grados. Es un dato cuenta importante a la hora de despejar variables o de si necesita utilizar algún arco seno, arco tangente, arco coseno. El C local, que es como tal para la parte de las palabras a la hora de escribir algo en la consola y demostrarlo en pantalla, y el using namespace, el livestream, que es como tal para la interacción entre el usuario y la consola como tal. Vamos a definir una variable que hacer el pi, el valor de pi, que es una constante que es 3.1415, todo el número. Aquí lo vamos a utilizar ya que eso se va a utilizar para el ángulo en prácticamente todo el código. Listo. Vamos a utilizar las variables de color para poder asignarle un color que nosotros queramos. Flotantes, que van a ser las coordenadas iniciales, finales. Otros flotantes que van a ser coordenadas ya más exactas para lo siguiente comentar, para como tal unas coordenadas auxiliares, el radio, las diferencias que también van a ser flotantes, la pendiente, el punto de corte y el ángulo en radianes, que va a ser algo muy importante, y el estado, que va a ser como tal si vamos a necesitar o quitar el plano cartesiano. Listo, iniciamos. Primero vamos a convertir, esta es una conversión simple que es para convertir los radianes de grados, de convertir de radianes a grados. Entonces eso va a ser solo una conversión sencilla. Listo. El display, que nos permite como tal crear el plano cartesiano, que es lo que vamos a ver de fondo, que es lo que nos permite como tal tener un orden en toda la pantalla, desde cuáles son los cuadrantes, los 4, pintar píxel, que nos permite ver la posición, el color y el tamaño del píxel. Listo, aquí lo único que vamos a mostrar, aquí lo único que está haciendo en este ciclo, bueno, en estos if anidados, es mostrar de qué color es la circunferencia. Aquí iniciamos como tal poniendo las diferencias y el radio. Como podamos ver, una circunferencia es un conjunto de líneas con un mismo punto en común, que va a ser el origen, rotadas 360 grados para que forme el círculo. Esto significa que lo único constante que vamos a tener como tal va a ser el punto de origen y el radio. El ángulo que se va a correr y como tal las coordenadas finales, es decir, las posiciones de cada punto alrededor del perímetro va a ser distintas. Es decir, no importa cuál sea, siempre el radio debe ser igual, entonces es una constante. Entonces por aquí vamos a iniciar sacando como tal que el radio sería, tomando en cuenta parte del círculo como un triángulo, el radio sería la hipotenusa. Es decir, que aquí vamos a intentar utilizar la raíz cuadrada de la diferencia de los x al cuadrado más la diferencia de los y al cuadrado. Listo, una vez que tengamos esto ya vamos a poder ver como tal el círculo. Aquí vamos a tener en cuenta la pendiente, que es como tal la división de las diferencias de y dividido de x, y el punto de corte lo vamos a hallar para poder tener todo en cuenta, es decir, el punto inicial en y menos la pendiente por el punto inicial en x, y el ángulo en radianes, ya que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que eso nos lo da en radianes, que será el arco tangente de m, es decir, la pendiente. Esto se puede hallar debido a que la fórmula dicta que al hallar como tal el arco tangente de una pendiente, eso dice cuánto son los ángulos de radianes de dicha pendiente con respecto al eje x. Listo. Aquí tenemos por si de vuelta, por si lo volvemos a intentar en algún caso, algún problema, el radio.
Listo, aquí tenemos que tener en cuenta que el radio, que también a la hora de hacer un programa vamos a tener en cuenta que eso pinta puntos, es decir, no es lo mismo que pinte algo muy pequeño cuando los píxeles son muy innecesarios casi, a cuando pinte algo muy grande, que es decir, que se logre ver con las mismas características. Por eso vamos a tener que dividir esto en tres partes, que va a ser el primer if, que es cuando el radio sea menor de 100, el segundo, que es cuando sea menor de 180, y el tercero, que ya es cuando sea mayor de 180. Listo, iniciemos. El primero, los primeros casos debemos tener en cuenta es cuando la línea es horizontal o vertical, es decir, cuando como tal estamos escribiendo, estamos poniendo el mouse formando una línea horizontal o vertical, es decir, que el radio sea prácticamente el de X o el de Y. Esto prácticamente se asimila mucho a la coordenada de las líneas. Aquí, ya que aquí tenemos el ángulo en 90, el ángulo sería 0, perdón, ya que sería acostado en horizontal, y en vertical sería 90 grados, ya que formaría un cuadrado rectángulo perfecto. Listo, aquí ya podemos utilizar como tal una variable que es el y final p, que es el punto que vamos a pintar como tal, que va a ser igual. Para hallar esto necesitamos tener en cuenta una conversión matemática. Esta conversión matemática es muy sencilla si se mira desde el lado algebraico, es decir, que como lo único constante es el r y las variables son el x y el y, podemos hallar el ángulo, y el ángulo sería el opuesto a x, es decir, con respecto al origen. Y una vez que despejamos el ángulo podemos darnos cuenta de que esto es igual a el r, que es la hipotenusa, por el seno o coseno del ángulo que tengamos. Este ángulo va a ir sumándose cada vez más hasta llegar a los 360 grados, ya queda toda la vuelta. Listo, una vez que tenemos esto, nos podemos dar cuenta que esto solo significa que el YF, como tal, el YFP, para nosotros, esto es la redondeo, sería el R por el seno o el coseno, dependiendo cuál estemos cogiendo, si el Y o el X. Normalmente debido el Y se coge con el seno, debido a que es el opuesto, y el coseno se coge con el X debido a que es el adyacente, más I, que va a ser el ángulo, los ángulos, y más Y inicial, que va a ser que nos dicte el punto hacia dónde va a ir, o más X inicial. Listo, aquí lo único que va a hacer es pintar el píxel. Listo. Entonces aquí nos pide que sea vertical, y en este caso, el último caso ya es cuando sea no es ni horizontal ni vertical, sino que está en medio. Es decir, que el ángulo, primero tenemos que hallarlo, que aún no se va a hacer, que está más adelante, que sería arco tangente M, que para esto lo hicimos anteriormente. Y listo, eso nos daría el ángulo, y aquí lo único que sería ir sumándolo hasta de 0 hasta 360 grados. En el caso de que R sea menor de 180 pero mayor de 100, como ya vemos arriba, va a utilizar los tres mismos casos, cuando es horizontal, vertical y cuando está en medio de estas dos. Eso nos dice que los ángulos pues ya los tenemos para estos exactos, y lo único que va a cambiar es la cantidad de datos que va a tomar, ya que debe ser una circunferencia más grande, se necesita tomar más datos para que el círculo se pueda ver mejor y que no quede ningún hueco entre los píxeles pintados. Aquí va desde 0 hasta 360 de 0.5, es decir, nos va a tomar 720 datos, debido a que va a tomar en cuenta cada pedazo. Una vez tengamos esto, ya cuando ya el círculo sea muy grande, que sea el radio mayor a 180, vamos a tener que utilizar un tercer caso para que se pueda pintar exactamente, que es prácticamente la misma lógica que las anteriores, solo que aquí ya se va a tomar incluso aún más datos, es decir, el I va de 0 hasta 360, aumentando de 0.05, es decir, un número incluso menor. Perdona, y 0.05.